Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a esto que a mucha gente tiene preocupada, que pocos, de repente tenemos este miedo, ¿no? A la tecnología y esos miedos, pues muchas veces te van a dejar rezagado y eso va a provocar, pues muchas deficiencias en tu trabajo, porque hay mucha gente que se está actualizando y mire, las nuevas generaciones ya nacieron con esto. Pero por otro lado, pues también esta inteligencia artificial que está llegando por todos lados y para todo, o sea, en cualquier área, son diferentes esferas, pues también está rompiendo con muchas cosas. Vamos a platicar de eso y agradezco que esté con nosotros, ya lo conoce, siempre está aquí cada 15 días. Es Guillermo Pérez Bolde, quien es fundador y director general de Mente Digital, para que nos hables de eso, Memo, porque además, bueno, pues siempre nos hablas de aplicaciones, de cosas, de todo lo que podemos hacer, pero yo creo que pocos se detienen a revisar de qué se trata o pocos le entienden y muchos tienen miedo, ¿no? A preguntar, claro. Oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le pico? ¿No? Como tú empezaste, ¿no? A picarle por todos lados para saber claro. cómo entenderlo. Gracias, Memo. Y también está aquí con nosotros el doctor Mario Gómez, quien es abogado experto en Derecho de las TICs, socio director del despacho Zona Abierta Legal y Technology. Gracias, abogado, por estar con nosotros, porque mire que hay muchas dudas. ¿Cómo le vamos a hacer si usan la imagen o la voz de aquí de Michelle? ¿No? De repente que se vea por ahí que diga, ¿qué onda? ¿Por qué están usando mi imagen o mi voz? Pero ¿cómo saber que es la de él y no es alguien idéntico, ¿no? Que se llame Juan con la voz. Pero gracias a los dos, a los tres. Gracias, Michelle. Michelle lo conoce. Gracias. También está cada viernes con nosotros. Es nuestro reportero y colaborador de Tecnociencia. Como siempre, aquí Michelle Santiago dándonos a conocer también cosas de la tecnología. Ahora, pues, ¿por dónde empezamos? Hay tantas preguntas y tantas cosas, pero primero, por lo que se desató esta semana que tiene que ver con un spot del INE, que tú conoces muy bien. Michelle también cubre el Instituto Nacional Electoral y se da a conocer, pues, una campaña casi que de agradecimiento, ¿no? Por esta elección judicial que se llevó a cabo hace poquito y que toman una voz que nadie pensaba o qué pasó o yo no sé qué pensaron. Efectivamente, Sofi, una polémica en realidad la que ocurre en el Instituto Nacional Electoral porque pues usuarios en redes sociales empiezan a ver esta campaña de agradecimiento y empiezan a decir, pero se están robando la voz de Pepe Labat. Se están robando la voz. Es inteligente, la clonaron la voz de Pepe Labat y están haciendo estos spots. Entonces, en la semana hay una conferencia de prensa donde sale el equipo del Instituto Nacional Electoral. Hay un análisis en el área técnica y dicen, hey, no nos clonamos nada, no nos robamos nada. Es una voz que ya está en la plataforma, que está cargada y que cualquier usuario puede utilizar. Sí, cualquier persona puede usarla. Entonces, bueno, para evitar mayores conflictos, bueno, hicieron esa aclaración. Pero sí, efectivamente, hay aplicaciones, ¿no?, que pues ya prácticamente pueden clonar la voz de cualquiera. Y cualquiera puede usar de repente también una imagen que sea idéntica a ti, pero que no eres tú. Y que es tu voz, pero no eres tú. Pueden hacer eso fácilmente, ¿no? Sí, y de hecho, tanto textos, imágenes, audios y videos lo pueden hacer. Aquí la única cuestión es, sí, efectivamente, algunas plataformas que sirven para crear audio ya tienen voces precargadas, ¿no? Que son las que tú puedes utilizar. Aquí la cuestión, y creo que la discusión va en dos temas. Uno, usaron la voz de un famoso, de un locutor, actor, en fin, o usaron una que ya estaba. ¿Qué es bueno o qué es malo? Porque obviamente si utilizan una de stock, de inteligencia artificial, no contrataron a un actor de doblaje o a un locutor, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hay. Viene, además también en todo eso. Exactamente, ¿no? Entonces es parte de la discusión que hay que considerar. Y son como de esos puntos finos que hay que ver, porque sí se puede saber si fue hecho con inteligencia artificial. Obviamente al oído no lo reconoces, ¿no? Los textos, las imágenes, tú las ves y dices, pues no creo, ¿no? Pero incluso en la elección pasada, en las elecciones pasadas, por todo el internet circularon audios y videos de candidatos haciendo o diciendo cosas que no dijeron y que no hicieron, pero de aquí a que sale el desmentido, pues lógicamente pues ya se complicó la cosa, ¿no? O sea, ya en lo que dice, no fui yo, pues ya se quedó en el colectivo, sí lo hizo, sí fue demás, ¿no? Entonces, hay que considerar también ese daño. O sea, más allá de que digas, no lo hice, ya se acabó, no, sí genera un daño, sí genera un impacto en la percepción de la gente de que pues esa fue la noticia que les llegó. Si después les llega la aclaración, dices, bueno, pues qué bueno que llegó la aclaración, pero de entrada ya generó una afectación
pues, en la imagen de las personas. Y ahora, sí hay manera como identificar, porque entiendo que hay como todas estas herramientas también digitales para ubicar que fue con inteligencia artificial, pero si es mi voz, se parece a mi voz, se parece a mí, pero no soy yo, pero es idéntica, ¿ya sabe? Es igual, pero no. ¿O cómo es? Es igual, pero no es igual. Pero, entonces, como pato, hace como pato, pero no es un pato. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo vamos a hacerle, no? Porque pues entiendo que hasta ahorita pocos países en el mundo, entiendo que solo Dinamarca podría ser uno de ellos que empiezan como en este tema de las legislaciones en materia de inteligencia artificial. Pero sí esto va apenas empezando con todo lo que viene, ¿no? Es una bola de nieve. Así es un tema de una tecnología que es la inteligencia artificial que permite, como bien dicen, extraer la imagen y la voz de una persona. En México se encuentra regulado, pero desde el punto de vista de los datos personales, como un tema de usurpación o de suplantación de identidad. Lo encontramos en diferentes códigos penales alrededor de toda la República Mexicana. Pero como tal no se está regulando la tecnología per se. Lo que se regula es el tratamiento de la información. Contenido. El contenido de la información, exactamente, que pueden llegar a ser datos biométricos, por ejemplo, el uso de la voz. Este se encuentra regulado no solamente en los códigos penales, en la Ciudad de México está regulado como usurpación de identidad, en el Estado de México como suplantación de identidad, pero también se encuentra regulado por medio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que regula el tratamiento autorizado de los datos. La voz es un dato también, el nombre de la persona, la imagen de la persona es un dato también. Pero bueno, este también es un tema muy importante de responsabilidad, porque así como la inteligencia artificial puede tomar la imagen, puede tomar la voz de una persona para clonarla de alguna manera, para usurpar, para suplantar su identidad, también puede crear una identidad nueva. Se crea un avatar, una persona que está hablando, como pasó en el caso del INE o en algunos otros casos, una voz distinta que no es reconocida o que no está identificable con alguna persona. Y dirán, bueno, yo lo puedo utilizar porque la tengo dentro de mis bases de datos. Cuidado, porque si está en los medios de comunicación, debe existir una responsabilidad de quien está hablando, de quien se está dirigiendo. Entonces, no es solamente un tema de usurpación, suplantación, del robo de datos, sino de crear perfiles falsos y qué información se está proporcionando. Ahora, pues esto cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Porque, pues, ahora podría pasar que en lugar de que paguen, no que te paguen a Michelle Santiago para que vaya y haga cualquier trabajo, una nota, lo que sea, pues ahora mejor voy a pagarle nada más para que me preste su imagen, ¿no? O sea, no necesito que vayas, nada más necesito que me prestes tu carita, tu imagen. Ni siquiera necesita prestarla, ¿eh? No, bueno, que te voy a pagar, ¿no? Bueno, o sea, el tema es que ya no le vas a pagar a la persona, claro. Ya le vas a pagar a él que te va a prestar su imagen, ¿no? Para que puedas hacerlo, porque ya lo puedo yo crear perfectamente a través de la inteligencia artificial, con voz, con todo, que desarrolle un contenido, que lo presente a cuadro, o sea, todo esto. Y es un esquema como de licencia, más que en sí como pagarte a ti por hacerlo. O sea, te pagan por el uso. ¿Esa es la licencia o los derechos que tendríamos que estar pagando? Efectivamente, serían parte de derechos de autor, de propiedad intelectual, de derechos a la imagen también. De hecho, hubo un caso muy similar en la reciente película de Top Gun, donde uno de los participantes que había perdido la voz por cáncer, únicamente pagaron por su imagen y reprodujeron su imagen. Entonces, es un tema que también va a impactar en las nuevas producciones, porque ya no es necesario tener al actor para que realice igual una persona, para que realice un trabajo, a lo mejor un profesor en la educación, vaya, diferentes medios, ya únicamente se va a requerir la autorización para poder utilizar su imagen. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para que de inicio poder ubicar, si no nos tienen en una base de datos ahí, ¿no? Extraña que de repente salga, ¿no? Se me ocurre que pues, pareciera como el banco de imágenes que a veces venden, ¿no? Para algunas agencias, y al rato van a estar así en todos lados. En realidad, tal vez esto va a alarmar a muchas personas, pero por ejemplo, el principal, la manera más fuerte y más popular para hacerse del audio, o sea, para poner tu voz, son los grupos públicos de WhatsApp. Por ejemplo, los grupos vecinales, los grupos de gente que son muchos, o sea, donde no los compañeros de la prepa que ya todos se conocen, sino gente de vecinos, de la colonia, en fin, de ventas, de que hay un chorro de grupos de ese tipo.
ahí utilizan esos grupos para extraer un audio. Y entonces tú les mandas un audio de 30 segundos, de 1 minuto. Con ese audio se puede clonar tu voz. No se necesita que tú vayas a un estudio y que grabes. No. Con 1 minuto que tengamos de tu voz, incluso pueden ser varios clips, mientras más clips mejor, con eso es suficiente para clonar tu voz. Ahora, con una sola foto que se vea tu cara bien de frente o medio de frente, con eso se puede clonar también tu imagen. Y entonces ya no necesitas que la persona pose, ya no necesitas que la persona hable, puedes tener todo eso. O sea, bueno, y precisamente, Sofi, la semana pasada, en el Viernes de Tecnociencia, también hablábamos de la inteligencia artificial, de cómo ha acaparado terreno en diversas actividades profesionales. Y precisamente presentamos una app que se llamaba Maite AI, que el 80% de los abogados en España están utilizando, y precisamente ahora le carga a uno toda la información, sabes que tengo este problema, y la inteligencia artificial le daba ya prácticamente un caso resuelto, o las probabilidades o posibilidades de resolverlo, y era muy importante. Pero platicábamos también acerca precisamente de nosotros, nuestros compañeros reporteros. Bueno, precisamente ya hay una aplicación que ahorita está también muy en tendencia en redes sociales, donde sale una reportera diciendo, está lloviendo, no sé qué, bla, bla, y mucha gente, sobre todo adultos mayores, pues lo ven y dicen, pues sí es esto, y pues caen ahí desafortunadamente, en las fake news, ¿no? Entonces, es importante también estas aplicaciones de inteligencia artificial que también nos están llevando, de la mano. Hay una probabilidad de error, lo platicábamos la vez anterior, ¿no? La inteligencia artificial va a llegar hasta donde podamos nutrirla, ¿no? Pero hay ese margen de error, ¿no? Todavía, pero por ejemplo con Maite ahí han reducido su brecha de error realmente, es creo que el 12% de un 100%, ¿no? Es mínimo lo que tienen todavía de error. Pues sí, porque además te ahorran todo el trabajo, ¿no? O sea, hazme un resumen. Tú lo has dicho, hay aplicaciones que le das el texto, el libro, lo que le des, y te hace, ¿no? Y no solo te da un resumen, te puede hacer una guía de estudio, te puede crear un podcast, te puede hacer lo que tú quieras con ese texto. Entonces, ya ni siquiera lo tienes que leer, hasta te lo explica. Dice, dame los puntos principales que parezca que lo leí. Y así se lo dices. Y entonces te da los puntos como para que parezca que lo leíste. Y entonces puedes presumir que sabes de filosofía o de derecho. o soy doctora especialista en X cosas, ¿no? O sea, precisamente ahorita que decían acerca de estas aplicaciones, hoy que platicaba yo con este cierre de ciclos de la Escuela de los Maestros, pues están dando todos su punto de vista, cómo les fue, qué hay que mejorar, qué hay que implementar el próximo ciclo escolar. Era un grupo de maestros en la Escuela México-Japón y cada quien aportó un poquito de lo que vivió a lo largo del ciclo escolar. Están viendo qué hay que mejorar para el próximo año. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué nos puede ofrecer. Y precisamente les otorgó un podcast donde les dice, yo veo esto. Y justo, una voz de mujer, una voz de hombre y los profesores escuchando, ¿no? Entonces, realmente hemos avanzado mucho en ese tema. Y es gratis, ¿eh? Sí, aparte, además es gratis. Se hace con una herramienta que se llama Notebook LM y es gratis. Tú simplemente subes todos los documentos y le dices, hazme un podcast de todo eso. O sea, es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo estamos entonces? Estamos en pañales en materia legislativa, estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con lo legal o para blindarnos, ¿no? Jurídicamente estamos... Así es. Actualmente existe una propuesta de ley de inteligencia artificial que se va a seguir discutiendo próximamente, pero no existe una norma como tal que esté regulando la inteligencia artificial, lo cual es sumamente importante. Pero no solamente se trata de regular la inteligencia artificial, sino debe ir aparejada de una ley de ciberseguridad para evitar que las diferentes empresas que desarrollan inteligencia artificial puedan ser en un momento vulneradas y extraer la información, porque recordemos que la inteligencia artificial se nutre con grandes cantidades de datos, en su mayoría datos personales. Dice, no, la mayoría de las personas son datos de derechos de autor, lo bajé de una revista en internet. Bueno, todo lo que se produce, todo lo que se baja de internet, todas las bases de datos son productos de los seres humanos. Una pregunta que realizamos, va a llover el día de hoy, me puedes hacer un artículo, me puedes hacer mi tarea. Toda esta información va quedando en la inteligencia artificial y posteriormente es utilizada sin consentimiento de las partes por la misma inteligencia artificial para desarrollar otro producto. Es decir, está siendo vulnerada
la privacidad de los individuos, sus datos personales, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Por eso es sumamente importante contar con una ley de inteligencia artificial. Pero es un problema que no se ha llegado a regular, pero es un problema global, lo platicábamos antes de iniciar el programa. Solamente existen 2 o 3 leyes. En Estados Unidos una general de inteligencia artificial, pero realmente los estados están optando por generar sus propias normativas de acuerdo a la Federal Trade Commission, que es como la Procuraduría Federal del Consumidor, en materia de inteligencia artificial, y en Europa, que acaban hace 2 meses de sacar la llamada Inteligencia Artificial Act. Son las 2 normativas, digamos, que existen algunas otras más, pero son las más importantes alrededor del mundo. Pero México tiene que legislar de una manera distinta, porque contamos con una idiosincrasia distinta, con un comercio distinto, con personalidades distintas, con una economía distinta. Entonces es un tema pues muy difícil de sacar adelante, pero muy importante. Ya es necesario que contemos con una ley de inteligencia artificial. Y empezar ya, ¿no? Porque pareciera que el humano está así y la inteligencia artificial está así, ¿no? O sea, en cuanto a la evolución que ha tenido, la rapidez con la que se ha dado en todos los aspectos. O sea, hace poco estaba yo de viaje y pensaba que nosotros estamos preocupándonos un poco en esta discusión de los trabajadores de las aplicaciones, ¿no? Los repartidores y todo esto que había ahí, este debate, todavía esta discusión. Y ahora hay robots repartiendo productos y comida, meseros de robots. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Pues te lleva tu paquete y te lleva tu comida y te lleva todo, ¿no? Yo, ¿qué es eso? Y después, pues me tocó también ver estos coches que ya literalmente van solos. Y yo, Dios. Los taxis autónomos. Sí, ¿no? Entonces, estamos atorados en debates ya como muy rezagados, ¿no? Que no nos va a llevar a nada, ¿no? Por lo menos en este tenor de estar en una actualización que nos surge como país. Y bueno, pues seguimos con esa pausa o con esa tranquilidad, ¿no? Para ya empezar a hacer Es que el problema es que no saben qué regular, o sea, por dónde empezamos a regular. A la herramienta, al uso de la herramienta, con qué alimentaron la herramienta, o sea, todo el mundo está volteándose a ver por dónde empezamos, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? O sea, dinos tú, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar por discutir y se tiene que empezar a incorporar a la academia, a los profesionales en derecho, a los profesionales en informática, o sea, a todos para que juntos encuentren qué, o sea, qué es más importante, la herramienta con la que lo haces o lo que haces con la herramienta. Y es parte de eso. Y en este caso hay que agregarle con lo que la herramienta fue hecha, que es la alimentación, o sea, con lo que fue alimentada para que trabaje. Entonces, ¿qué es más importante de todas esas partes, ¿no? Entonces, ¿a dónde y qué está provocando un problema? Porque ¿por qué tienes que regular? Pues porque está habiendo un problema, porque hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Obviamente lo que está generando todo esto, pero entonces pues hay que irse varios pasos atrás lo está provocando por el mal uso de las personas, porque está mal alimentada, porque la herramienta no tiene las trabas suficientes. Lo que ha pasado hasta el momento es la autorregulación de las propias compañías que producen este software. Y entonces por eso hoy, si tú quieres ponerle, enséñame a hacer una bomba, te dicen no, o sea, no se puede, ¿no? Aquí no. O genera una imagen de desnudo y te dicen no. Lo vas a otra no. y sí. Sí, pero es autorregulación. Claro. O sea, nadie les dijo tienes que hacerlo. Es autorregulación tratando pues como de encontrar para dónde. Claro. Bueno, Pues comentario final, abogado. Sí, me gustaría comentar algo. Yo pienso que debemos empezar por lo básico, los derechos humanos. Antes que nada, no regular tanto la tecnología como tal, no regular una red social, no regular como tal la inteligencia artificial tal vez, no, lo que tenemos que regular es el tratamiento de la información, garantizando la protección de los derechos humanos, como son los datos personales, la propiedad intelectual y el derecho de autor, de manera general. Si comprendemos y entendemos que estas tecnologías se alimentan de nuestros datos y es lo que buscan realmente las empresas, porque con esto generan perfiles comerciales, generan riqueza, generan poder, es la nueva economía, la economía digital. Si lo entendemos desde esa perspectiva, tenemos que cuidar y ante todas las cosas, primero, la información personal, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Entonces, pues regular con una visión humanística, coincido en que es por múltiples partes interesadas, debe estar la sociedad civil, la academia, el gobierno, trabajar en conjunto para generar avances en estas legislaciones. Bueno, pues también en el Viernes de Tecnociencia hemos visto distintas aplicaciones que son muy funcionales
en cuestiones de salud, ¿no? Que creo que también es muy importante. La inteligencia artificial ha beneficiado muchísimo en este tema, en cuestiones sociales, de trabajo. Bueno, incluso veíamos una aplicación también para aquellos que no son tan buenos teniendo citas románticas. Bueno, la inteligencia artificial se ha encargado de juntar gente, de unir gente. Bueno, en realidad, pues son diversas aplicaciones las que hemos logrado con estas aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, no, y lo que nos falta finalmente. Yo creo que estamos iniciando este proceso, que es una gran revolución del conocimiento, pero hay que incorporar a todos, ¿no? Todos, incluso hasta los niños tienen algo que opinar, los maestros. No, bueno, los todos niños ya tienen nacen que así, opinar, con que finalmente la IA. ese es el futuro de ellos que ya está siendo el presente de nosotros. Así es. Gracias a los dos. Gracias, abogado. Gracias. Gracias, Memo. Gracias, Mitch, por el viernes de Tecnociencia.